Bueno, queridos conspiradores, llegó el momento que analicemos, si a ustedes les parece, la vida de José Vasconcelos y de Antonieta Rivas Mercado. Creo que es un tema interesante. También, claro, analizaremos la vida de él con Serafina, la vida de él con Adriana, sus mujeres, ¿verdad? Entre tantas que tuvo, porque tenía... Hay algo en lo que yo estoy, de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con este maldito nazi. Y es... ¡Cálmate! Bueno, si trabajó al servicio de los nazis, no puede ser más 6 que... meses. Ni un día, ni media hora, A ver, no trabajó, ni 5 minutos. discúlpame, no trabajó con los nazis. Ah, no, en la revista trabajó con Timón. la legación alemana en México. ¿Y qué era la legación alemana en México? Sino un conjunto de nazis. No, era el gobierno alemán. No, el gobierno alemán nazi. No, Bueno, no. Venga, Corte, no es cierto. ¿Tú qué opinas? Venga. No, a mí Vasconcelos, admirado, educador, pero vamos a hablar de Tina Modotti también, adelantada a su tiempo. Por favor, quitémosle el velo, que es la mujer que profanó Notre Dame. Hay mucho más allá. Antonieta Rivas Mercado. Ah, Antonieta, perdón. Es que dijiste Tina Modotti. Perdón, no, Tina. Yo propongo que empecemos de nuevo, perdón, porque esto ya... ¿No? ¿Por qué no? No, ¿cuál? No, Perdón. Está buenísimo. Antonieta ¿Por qué tienes que Rivas mutilar y Mercado. llegar a la censura? Antonieta es más allá de que se suicida en Notre Dame, que es muy morboso, pero Vasconcelos, no le puedo quitar la fundación de la educación en México. Yo coincido con Isabel. Para mí es un personaje al que yo admiro profundamente. O sea, creo que es Yo no. el que define la primera mitad del siglo XX en Yo no. términos del pensamiento. Y ese desliz que tiene con el nazismo no creo que opaque lo que hizo en términos de educación y en términos de lo que hizo para la Revolución Mexicana, desde haber sido el secretario de redacción del periódico antirreeleccionista, que era el primero en contra de Porfirio Díaz por Madero. Tenía enormes claroscuros, Ah, sin no, lugar claro, a dudas. pero eso es padrísimo. Bueno, qué pero eso es lo que vamos a discutir. Sí, no vamos a Oye, todavía discutir. no. Ya no discutamos eso. Ok, Sí, tenía claro. claroscuros. Pinches, claro. Pero muy pinches. Sí, bueno, Venga, hablemos de Antonieta y de Vasconcelos. A ver, Alejandro Rosas. No, esto... Fundó una revista que se llama Timón. Sí. Bueno, sí. La revista Timón, para Filonazi. nuestra buena fortuna, la cancela. Filonazi. Filonazi, exacto. Era muy Bueno, católico. Para que mediemos, pues. Era muy católico, su fe Ya en ese está momento, medio. exacto, pero ese es el Vasconcelos débil cuando ya regresa del exilio totalmente decepcionado y todo, y entonces lo zarandean todo lo que había sido su origen, ese excesivo catolicismo. Él termina siendo terciario franciscano y así lo van a enterrar. Pero la revista Timón duró 6 meses, del 22 de febrero de 1940. Porque la canceló Cárdenas. Claro. Ah, bueno, sí. ¿Por qué la cancela Cárdenas? Sí, pero, por la presión de Roosevelt. Perdón, pero perdón, así- punto a Cárdenas. Sí, claro. No, bueno, sí, punto a Cárdenas, sí. Histórico, por favor, esto es histórico. Sí, punto a Cárdenas. Y bueno, es que, pero por la presión de Roosevelt también hay que decirlo. Sí, A no ver, importa. pero para nuestros conspiradores en casa que a lo mejor no ¿Qué han de conocen, decir estos? ¿Se la volvieron revista locos? Timón, no, la revista Timón es una revista financiada por los nazis. Por el gobierno alemán. ¿Qué era el gobierno alemán en Sí, 1940? pero no todos los alemanes eran nazis. Recuerden Pero el eso. gobierno alemán Buen sí. punto. Y la Pero revista... esto era la embajada nazi en La delegación México. nazi en México. Le da la lana a Vasconcelos para que haga la revista y la cancelan la revista. Sí, claro, pero además, está cuando- cerca. Sí, También sí. está cerca ahí el doctor Atl. Sí, claro. Sí. Pero ¿qué tal Otro cuando, filonazi. ¿Qué tal cuando dijo Vasconcelos que Hitler era uno de los máximos líderes de todos los tiempos y que tenía que haber sido reconocido como tal? No siendo suficiente con eso, todavía va y acepta reconocimientos de la dictadura española de Francisco Franco, en donde... Yo creo que, claro, pero a ese es el Vasconcelos que pierde la brújula. Tiene 70 años, tiene 50. No, murió hasta el 59, tenía... 59, sí. Murió hasta el 59, Sí, o sea, no. ¿Por qué no nos vamos hacia atrás? Sí, ahí es donde vale la pena Vasconcelos. Exacto, así es. sí, Ahí sí. vamos, Ahí sí, no Que se es le el puede que borrar le da jamás. los muros a los Que no se al puede sindicato de No, y muralistas. funda la Secretaría de
educación en el Universitario. 21. Rector de la Universidad Nacional antes de su Y autonomía. agente confidencial de la Revolución Maderista y la Revolución Sí. Constitucionalista en Estados Unidos. Sí. Un hombre de claroscuros, como Eso, bien eso decimos. está muy bien. Esa parte, son los claroscuros de la vida, ¿no? Ya te veré en tu vejez. A ti ya te veo en tu vejez, pero A a ti mí, ya te veré en tu vejez. Eso quiere decir que soy un perfecto viejito revolucionario, lo cual está toda madre. Está muy bien. Bueno, pero Regresemos con Vasconcelos. sí, vamos con Vasconcelos. No, es Tina Modotti, es Pero también podemos meter a Antonieta. Tina Modotti. No, de antes, todo, antes. ¿eh? Vámonos con para atrás. Serafina. Vámonos Él se atrás, casa con claro. Serafina sin sentir nada por por cumplir ella. una promesa de... Ahora- Muere su madre y tienen una relación carnal Ella lo consuela exactamente. Sí. Muere la madre de Vasconcelos y él tenía un edipazo terrible. increíble. Bueno, porque ella era católica, Estamos diciendo puras cosas buenas. fanática, recalcitrante, una fanática católica, apostólica, romana, que es la que influye finalmente por el resto de la vida de Claro, Vasconcelos. y Vasconcelos en esa etapa se lo compra totalmente compra. porque tenía un Edipo tremendo. Mandan a estudiar a Vasconcelos a la Ciudad de México, a la Escuela Nacional Preparatoria, con unas amigas de la familia. Entre ellas, entre las amigas, vive Serafina Miranda. Y entonces recibe una carta ya por 1897 donde le informan que murió la mamá y él está totalmente desconsolado. Va a pasear, según cuenta en el Ulises Criollo, que es extraordinario, Sí. por toda la ciudad llorando y todo eso, y regresa a la pensión y ahí se encuentra con Serafina Miranda, que empieza, véngase, papacito, Pero es no me llores. Es el hermano de Serafina, el que la acerca finalmente a ella. Ah, no, pero le exige la promesa que Sí. estaba Así es. contando Y él Isabel. es tan íntegro, él es oaxaqueño, además en su familia, un bisabuelo es quien le dice a la madre de Porfirio Díaz, cuando Porfirio Díaz era un jovencito, que Porfirio debe de continuar estudiando. Es un hombre que está tejido Vasconcelos en el telar de la historia mexicana, y cuando encuentra finalmente el cumplirle a Serafina, va a ser un matrimonio terrible, vacío de amor y de amor a sus hijos, Carmen y José. Y peor, mil veces peor cuando Serafina le informa, Chávez, y le dice, estoy embarazada. Y él no puede creer que vaya a ser padre y rechaza su paternidad, se muere del coraje de saber que va a tener un hijo y lo sufre y lo confiesa. Es decir, imagínate nada más, porque ya no sentía nada por Serafina Sí. cuando Y Serafina no se por el- embaraza. claro. Y sin embargo, fue un devoto y absoluto padre, por eso no se divorció. De Carmen y de José Ignacio. Y luego va a tener en 1945, en su último gran desliz, que es cuando se casa con la pianista Esperanza Cruz. Alejandro Gómez Arias, amigo de él, le decía, jugando con el nombre de la pianista con la que se casó Vasconcelos, te aferras a la cruz como última esperanza. Y con él va a procrear, con ella va a procrear Vasconcelos a Héctor Vasconcelos. El actual, bueno, Miembro de Morena. y embajador de México. Fue embajador y es... Pero esa mujer era una pianista destacadísima. Sí, Sí, pero muy llevaba talentoso. 30 años, los celos acabaron con ello. Pero lo interesante de la primera relación de Vasconcelos con Serafina es que además sí fue una promesa, fue la calentura del momento de cuando ella lo está consolando por la muerte de su madre, esa promesa que no pudo deshacer porque lo presionó el hermano. Y entonces no solamente es esa frustración, sino además que era cero intelectual. O sea, no admiraba absolutamente nada de Serafina Miranda, le parecía Tal una cual. mujer frívola, porque de repente le cuenta en el Ulises Criollo, es que yo quería hablar de pronto de los clásicos. De y no sé qué, Homero. y ella, el domingo vamos a ir al principal y el martes vamos a ir al combate de flores en la Alameda. Cosas que, dice Vasconcelos en sus memorias, que para mí pues resultaban totalmente frívolas. Y además terminó detestándola. Y más, y eso lo supe porque yo tuve oportunidad de entrevistar a la hija. En alguna ocasión, Serafina ya tiempo después tiene un accidente y queda coja. Entonces la detestaba aún más Vasconcelos, no solamente por sus pocas luces intelectuales, sino por su este defecto físico que había adquirido con el accidente. Era una carga para él. Tenía un punto de misoginia bastante fuerte y se demuestra en toda su relación. Y era un patán. Y era un patán. O sea, Sí. patán, filonazi, No, pero es que católico Filonazzi, conservador. parece que Vamos de a sus seguirle 70 poniendo en la cajita. Sí, claro. Esas son las partes malas como los de la conta- balanza. como los Filonazzi contadores. 6 meses en 1940. Pero Seis no, meses. Bueno, Debe vamos llegar. a hablar Quita, de, ¿no? pero O vamos sí, a hablar claro. de Vasconcelos, que completamente de la mano de los Madero, no nada más de Eso, Madero, de eso. Ignacio, sino de sus hermanos. Profundo convencido del antirreeleccionismo. Claro. Lo defiende a ultranza, a que le cuesta hasta casi la vida, después de la campaña del 29.
Y esa parte de Vasconcelos, de decir, vamos a empezar por lo trágico de este país, que es la falta de educación. Exacto. No podemos seguir dejando a la gente como está. Vamos a una cruzada nacional, lo que hizo con la Secretaría de Educación Pública, puesto que la funda en el gobierno de Álvaro Obregón, y es rector de la Universidad Nacional de México, antes de la autonomía. Y a partir de ese momento empiezan a construir 1000 escuelas al año. Tarea que también continúa Plutarco Elías Calles después, en su cuatrienio, para construir escuelas y escuelas y escuelas, lo cual también no implicó a la sociedad mexicana que hubiera sido el gran éxito para no tener a la fecha 1.600.000 maestros burócratas. Sí, claro, pero y 5 millones de analfabetas que Sí. sigue habiendo en este país. Exacto. Y eso es una vergüenza. ya, es una vergüenza y además, digo, todo se prostituyó con el sistema político mexicano posteriormente. Y él lo dice. Sí. Y bueno, pero yo quiero regresar un poco con lo que dice Isabel, porque Vasconcelos de 1909, que es cuando se une el antireeleccionismo, al 29, es uno totalmente distinto. Es un hombre proliberal, es demócrata convencidísimo. O sea, Maderista. maderista, Republicano o ultra- fue anticarrancista por el autoritarismo que él detectaba en Venustiano Carranza. Y la campaña del 29 lo que hizo fue, ahí fue como su catarsis y su quiebre. En el momento, él va a las elecciones creyendo que puede ganar. Y le hacen su un fraude. soberbia es increíble. Y él, de hecho, él se cree Quetzalcóatl Llega cuando la entra. megalomanía. Dicen que es Quetzalcóatl. Exactamente. que es el Él se cree Quetzalcóatl porque viene a educar al pueblo. Cristo. Y pierde las elecciones por el fraude, convoca una rebelión y el pueblo, desde luego, cansado de 19 años Sí, de luchas, de guerras, la cristiada, la bola, todo eso, Le da la espalda. le da la espalda y ahí es cuando se va al exilio y regresa totalmente transformado. Pero hay más ahí en ese tema. Ahorita lo abordamos, pero primero brindemos por el Vasconcelos de los Claros, cuando funda la educación pública. Y para ti, querido conspirador, ¿cuál es tu opinión sobre el romance de Antonieta y Vasconcelos? Compártelo en nuestras redes sociales, @conspiradores40, #YoConspiro. Y para ti, querido conspirador, ¿cuál es tu opinión sobre el romance de Antonieta y Vasconcelos? Compártelo en nuestras redes sociales, @conspiradores40, #YoConspiro. Bueno, Vasconcelos no podía ignorar en el 29 que Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles habían mandado asesinar a Carranza. No podía ignorar que Álvaro Obregón y Calles habían mandado matar a Villa. No podía ignorar que la injerencia de Plutarco Elías Calles en el asesinato de Álvaro Obregón. Y sin embargo se lanza a la presidencia de la República como si no supiera quién era Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles había dado todas las señales de ser un asesino, claro, constructor de las instituciones nacionales. Yo del creo que Banco de menos México. asesino que Obregón. Sí, bueno, claro, no, Sí, bueno, sí. pero con mucho. Sí. Bueno, para asesinos, Obregón, ¿qué te voy a decir? Ya lo platicamos en este programa y no estuvieron ustedes de acuerdo. Al lado de Obregón, No es cierto. Huerta es un lactante. Al lado de Obregón está Villa y está Zapata. Y No, está todos en su igual. momento. No. Claro. Perdón, pero creo que estás poniendo en la bolsa equivocada a los personajes. Sí. Ya estás muy mayor. Luego dicen que... O sea, por eso tiembla en la Ciudad de México, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en el momento de la revolución está Villa y está Carranza. Por eso tiembla. Bueno, no está Villa porque es No, es una mujer. Es una mujer. No, sí es. Permitamos sin conceder que Ok, está Villa. ok. Va. Por eso tiembla. Por eso, pero al final todos eran lo mismo en el No, sentido de que no. nuevamente llevado. No me digan que Villa no apretaba el gatillo o Sí, sí. Zapata. Pero hay una- Zapata acabó con sus intelectuales porque creía que los traicionaban. Carranza no acabó con Zapata y con Felipe Ángeles. Sí. O sea, creo que esta etapa se define por el a quien a hierro mata,
A hierro muere. Sí, pero Vasconcelos quiere poner un alto a eso. Eso, ese es el punto. Vasconcelos sí claro, quiere poner un alto. claro. Y la gente que lo seguía, que eran amas de casa, que les había prometido el voto. La ahí clase entra media. la clase media, las empleadas de los almacenes. Toda esta gente que sale de manera espontánea a aplaudirle, que ni siquiera había sonido. Es increíble lo que escribe Antonieta en sus cartas es lo más rescatable como escritora. La campaña de Vasconcelos de verdad era una esperanza, era esperanzador acabar con estos a hierro mata y a hierro muere. Eso sí se lo cree Vasconcelos. Y además, acuérdate, No, él en su discurso cuando entra a la plaza de Santo Domingo, por cierto, un domingo de Ramos con toda esta parafernalia y Se simbolismo. malinterpreta el discurso. Sí, o sea, él prácticamente habla de yo soy Quetzalcóatl y vengo a luchar contra Huichilobos, que es, como le llamaban los españoles a Huitzilopochtli, que estaba representado por Calles y por Pascual Ortiz Rubio y por todos los secuaces. Pero hagamos un break, un paréntesis. Una moción de procedimiento. Para ir al rescate de Antonieta Rivas Mercado. Sí, porque si no... Porque Sí, si no, no... no hay pareja. Sí, si no, pues los A ver, hija de Antonio Rivas Mercado, la segunda hija. Nacida No, en 1900. Nacida en Con el 1900. Él era el arquitecto del régimen, del porfirismo. Él es el que levanta la columna de la independencia. Sí. El oso lo llamaban. Era Sí, enorme, sí, era muy porque grande. se financiaba sus estudios en París luchando con osos. ¿Qué cosa? Sí, ¿Qué cosa? sus compañeros lo recuerdan. Y era un hombre que a los 11 años lo manda el padre porque había muchas mujeres en su casa y lo manda solo a estudiar a París. Y Antonieta nace con el siglo. Antonieta después tuvo, además de esta vida mimada y demás, tuvo un gran amor que no podemos dejar de ver, que es... John Frustrales. No, se casa con Blair, con él. se casa Blair. con Blair, ese no fue su gran amor. Le quema sus libros cuando la lleva a vivir a Coahuila, casa de los Madero. No, el gran amor de Antonieta antes de Vasconcelos es el pintor Manuel Rodríguez Lozano. Pero ahí, Ese fíjate, es. Y ese Que era Sí, gay. pero que Nina Olin, casada con él, que lo deja por el doctorato, y finalmente la homosexualidad en Manuel Rodríguez Lozano siempre está presente para tragedia de Antonieta. Pero imagínate, Antonieta. ella se enamora, es que Lo logra. Lo Se lo- enamora de los equivocados de siempre. los equivocados, porque, y más con el caso de Vasconcelos, porque Rodríguez Lozano, imagínate cuando ya hay que consumar la relación amorosa, le dice, pues es que a mí me gustan los hombres. Pero Digo, yo creo que ahí ella, ponte en el ella lugar trae de un Antonieta. trastorno emocional, yo creo que permanente, no sé si estás de acuerdo, o sea, esa tensión de siempre crecer como la fea, porque la bonita era de la Matilde. familia Alicia. La Alicia. grande, sí. que esa es la que está esculpida en el ángel En el cuando ángel, abres la claro, puerta. Sí. por supuesto. Porque todo el mundo decía, es que esa Antonieta No. nunca fue. ¿Era favorita de don Antonio? Sí. La favorita. Pero de la mamá, Pero era la una- bella, la blanca y todo, era Alicia. Sí, Porque pero era una de- niña melancólica. Siempre, De ojos tristes. Todas las, de ojos Sí. Pero tristes. exacto, o sea, tú no te explicas, siendo como era, cómo se fue a clavar con Manuel Rodríguez Lozano cuando evidentemente era Homosexual. gay, homosexual. Pero además, aquí les voy a leer un pequeño párrafo que tengo, por cierto, buenísimo libro, 99 Pasiones en la Historia de México. ¿Quién lo mi escribió? autoría. ¿Quién? Un tal Alejandro Rosas. Ah, no, debe ser una maravilla. Que es muy A bueno. ver, ¿qué dice Alejandro Rosas? Fíjate, pero es una carta que le escribe ella totalmente desbordada, como si realmente pudiera consumar el amor con él. Y, por ejemplo, solo un párrafo de una de ellas. ¿Con Vasconcelos o con...? No, con con Manuel Rodríguez Lozano. Rodríguez Antonieta a Manuel Rodríguez Lozano. Manuel, hace meses le escribía, apuntó Antonieta, en parto del espíritu y confusa por una realidad de entrevista. Usted es mi camino de perfección, el camino que lleva a Dios. Hoy, renovada, confirmo. Usted ha sido la realidad dentro de la cual me he desenvuelto, el medio indispensable de integración. Por usted, en usted y gracias a usted me he ido encontrando. Su presencia en mi vida ha tenido por equivalentes integración, centralización, concentración. Usted ha sido la influencia decisiva, el guía precioso. Y él se deja querer. Si alguien me escribe, si una mujer me escribe eso, ya para ese momento ya no traigo ropa. Pero si tú odias a las mujeres, Él se deja querer. No, y él le escribe así de, gracias, nunca cambies, vales mil. ¿Sabes por Así qué? va, ¿Sabes? friendzoneó. Alejandro, Sí. ¿sabes por qué lo hace así? Porque ella se convierte en una promotora cultural. No, Eso. no debemos olvidar. activista. Sí, activista, Por supuesto. promotora cultural. Ella funda el patronato para que este país tenga la primera orquesta sinfónica Sí, nacional. claro. Oscar Chávez. Es importante. además era Carlos era Chávez. bailarina. Sí, Y fue poetisa. poetisa, escribe, siempre hablaba de sus libros y todo. Y lo que sucede con Manuel es una especie de comunión. Se enamoró del personaje que Y que representaba. ella era adelantada, ella quería Fíjate. hacer algo por México. Fíjate, lo que después de la muerte de Antonieta, años después escribe Manuel Rodríguez Lozano,
sobre Antonieta, pero ve, checa por favor que realmente la frenzoneó, como dices. ¿La frenzoneó? Sí. Dice Manuel Rodríguez Lozano sobre Antonieta: por el año de 1928 tuve el alto honor de conocer a Antonieta Rivas Mercado, mujer extraordinaria desde todos los puntos de vista por su excepcional inteligencia, su fuerza, su carácter, su nobleza, su generosidad y su distinción. Por afinidad de intenciones se estableció entre nosotros una positiva amistad. Él se vuelve a morir. Claro, Se vuelve a ubicado morir. en su Se tumba vuelve cuando a morir. escribió eso. Ahora, después de tantos años de estarle escribiendo cartas y darse cuenta que no es por ahí, bueno, hasta ponen un centro nocturno. Para Antonieta, Manuel representa toda la transgresión. Ella ya tenía un hijo con un norteamericano, Donald. inglés, Donald, que además después se mete en los negocios del fraccionamiento de Chapultepec. Chapultepec Heights, que ahora es las Lomas de Chapultepec, pero eso no la llena. Ella lo que quería era de verdad hacer un cambio. Y cuando conoce a Vasconcelos, que los presentan previo al meeting de la Ciudad de México, se conocen en Toluca, cae. Por segunda vez. Por segunda vez, porque el otro había sido completamente efímero, ¿no? Había sido espiritual ese amor. Con Vasconcelos. No, bueno, Vasconcelos era... No, con él ya lo consuma el amor verdadero, verdaderamente carnal, el amor como debería de ser. Ella quería entregarse finalmente. Y cuando Vasconcelos es derrotado, Antonieta Rivas Mercado también es derrotada. No, pero cuidado, ahí hay un punto importante. Todo el dinero de la Antonieta, porque ella había sido el heredero universal Lo pone en la campaña. de Rivas Mercado, el arquitecto, lo pone en la campaña. Y es cosa muy curiosa que según se va acabando el dinero de ella para financiar la campaña presidencial de él en contra del nopalito de Pascual Ortiz Rubio, según se acaba el dinero, se acaba el amor. ¿Qué sucede? Que cuando pierde, ella se tiene que salir del país porque la acusa el marido del gringo pues, todo lo que era de amaciato, de relaciones irregulares y van a meterla a la cárcel. Ella se lleva al niño, pierde los amparos y se lleva al niño a París. Y está en condiciones tremendas de pobreza porque se había gastado el dinero de la campaña, el dinero de la herencia, perdón, en la campaña de López... José Vasconcelos. Perdón. No, lo traicionó el subconsciente, es increíble. Esto es un complot. En la campaña de Vasconcelos. Ay, perdón. Fue un lapsus. Lo único Increíble. lo único que los une es que Vasconcelos también se proclamó presidente legítimo Sí. después del fraude de 1920. Por eso vino mi lapsus. Pero ella huye no porque pierden, ella huye porque matan a uno de los activistas, jovencito Exacto. vasconcelista, y le da muchísimo miedo. Germán de Campo. Germán de Campo, exactamente. Pero sabe que van por ella. Claro, y entonces por eso no se lleva a su hijo, y por eso cuando la nuera escribe la novela, esta muy famosa de A la sombra del ángel, no puede Que es creer una que maravilla. su hijo es Usted precioso. no se lo Pero sí pierdan. se lleva al hijo a Francia. Sí, pero primero no, primero va a Estados Unidos, luego reallá, después se lo lleva a Francia. Y la decepción de que pierden, y entonces Antonieta esperaba que Vasconcelos le dijera, bueno, pues vente conmigo, viviremos ahora en el exilio, y Vasconcelos le cierra la puerta en sus narices. Y esa- Vasconcelos, claro que No, estaba- le quitó pero toda la lana, no en su beneficio, sino para beneficio de la campaña, que era algo personal, pero prácticamente ahí terminó de desequilibrarla mentalmente. Cuando él le La dice, termina. cuando ella le dice, dame dinero, José, para regresar a México y te trabajo como secretaria, te trabajo como tú quieras en Francia, y él dice, no hay dinero, es cuando ella decide suicidarse en la Catedral de Notre Déjeme, Dame. ¿puedo contar una anécdota muy rápida? Pues, muy rápido. Muy rápida, muy rapidísima. Yo llego a la Catedral de Notre Dame y busco el lugar donde se suicida Un Rivas tiro en Mercado. el corazón. Se pega un tiro en el corazón en una pequeña capilla que está del lado derecho. ¿Dónde está en la Virgen Notre de Guadalupe? Exactamente. Pero escúchame, le pregunto al que cuida, a un sacerdote, y le digo, oiga, ¿dónde es el sitio? Me dijo, aquí nunca se ha suicidado nadie. Toda la feligresía, los curas de Notre Dame mantienen el bulo de que nunca se suicidó nadie. Y su ahí. propia familia, pero tampoco es que sea tan trágico. Lo que Pero- sucede, perdóname, ya para terminar. Sí, ¿con qué te quedas? Perdón. Me quedo con Antonieta, no hay que hacer nada más que fue el morbo de que muere por eso. Yo sí creo que ella es derrotada por su propio país, es derrotada porque Calles no permite que gane Vasconcelos, no tiene más proyecto, no tiene más amor, y en esa noche trágica le dice Vasconcelos, nadie es indispensable. Con su pistola, la pega pistola de un tiro en el Vasconcelos se corazón. pega un tiro. Y tenía razón.
Nadie es indispensable. Y además también otra idealista trágica. O sea, toda esta idea de concebir un país nuevo, Quetzalcóatl y todo, pues, ve la historia, ve quiénes son los personajes, ve a todos estos asesinos. Yo me quedo ¿Con qué te quedas? Ya con esto quedas. con los grandes imposibles amores, con la terquedad absoluta de esta mujer melancólica de ojos tristes. Yo estudié en la UNAM y quiero hacer una invitación a la comunidad universitaria para que se cambie el concepto por mi raza hablará el espíritu. Sí. Paco, ¿cómo crees? El concepto es por mi raza hablará el Espíritu Santo. No, eso lo dijo. No es cierto. No lo dice. Eso lo dijo hasta como Escucha, 1950. Pero esa era la idea. No, Pero no es santo. santo. No le crean. Decía el Espíritu de Dios, no santo. Vive demasiado para verlo después. Bueno, pues acostado. igual. Es como si yo me retracto en 40 años Sí. pero de cosas que dije ahorita. No, no, ¿Qué no. quiere Es que no decir? te gusta Frida Kahlo. Sí, exactamente. ¿Qué quiere decir? 1921, Por mi no. raza hablará el Espíritu. Era todo el sentimiento. No quiere decir nada. La idea. Goya, Goya, cachón, cachón, ra, ra, cachón, cachón, ra, ra, Goya, universidad. Y es continental, además. Claro, además. Nos vemos. El Espíritu Santo. No es cierto. ¿Cuál es tu santo?